En primer lugar, me quiero disculpar como lo hacía ayer Gabriela Albarracín porque voy a hablar de derecho. Y quiero tener una idea de entrada, ¿no? Porque la idea de entrada es que en el momento actual nosotros estamos viendo mucha fuerza social denunciando el genocidio y nos encontramos con una respuesta institucional muy compleja. En primer lugar, estamos viendo una dualidad institucional. Tenemos a la Corte Internacional de Justicia que dice que reconoce la demanda de Sudáfrica y comienza un proceso por la aplicación del Tratado contra el Genocidio. Pero en simultáneo la Corte Penal Internacional aparece y comienza un proceso por crimen de guerra y crímenes de lesa humanidad con una característica muy extraña y es que mete en el mismo saco al agresor y al agredido. Entonces podemos tener ahí una situación de espejismo. ¿Realmente el derecho internacional nos va a servir prontamente para detener el genocidio o no? ¿O hay en este juego una dualidad normativa y una dualidad institucional que en vez de ayudar a la defensa de los derechos, complica la situación para el pueblo que está resistiendo? De allí yo quiero empezar a plantearles algunas ideas centrales para analizar lo que tiene esta mesa. En esta mesa nos hemos planteado pensar cuál es la valoración desde el derecho internacional de lo que está ocurriendo en Gaza. Un primer dato que tenemos en cuenta, yo lo conversaba con Pedro Calzadilla hace unos días, hay una situación terrible y es que cuando nos convocaron a hacer este espacio, la cantidad de víctimas fatales era la mitad de la que tenemos al día de hoy. Eso nos está diciendo la rapidez, la manera indiscriminada que está actuando Israel. La segunda es que, yo le decía a Olga ayer, si nosotros agarramos el tratado que queremos, el artículo que queremos, vamos a darnos cuenta de que ha sido violado. Es decir, que lo que estamos viendo que ocurre en Palestina es que algunos pueden hacer todo lo que está prohibido en el derecho internacional. ¿Por qué lo pueden hacer? Por la fuerza, por los apoyos internacionales y por una serie de complicidades de esa llamada sociedad internacional que ya lo venimos discutiendo con su eurocentrismo, etc. La situación, al pensar en Palestina, primero vamos a ubicarnos que no estamos hablando de 253 días de asedio. Estamos hablando de una situación que ya en el 2021 la Corte Penal Internacional intentó avanzar en una investigación considerando que ya habían crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Que esto fue contenido, etcétera, es otra cosa. Pero ya estamos viendo una cantidad de indicios y de informes que están reflejando la importante magnitud de lo que ocurre. Ahora, la primera dificultad que nos encontramos es la naturaleza del derecho internacional. El derecho internacional es diferente al derecho nacional. No tenemos en principio ese juez, no tenemos esa fuerza vinculante del derecho, entonces tenemos una relatividad del derecho internacional. No podemos omitir tampoco que esa relatividad también es colonialista. Nosotros tenemos documentos básicos que tienen grandes mentiras. Primero, distinciones entre los países civilizados y la afirmación de países bárbaros, donde estamos nosotros porque no somos Europa. Y tenemos además una apropiación cultural muy importante. Y la apropiación cultural, por ejemplo, omite que el derecho humanitario nació aquí cuando el principio de economía de la guerra impactó el Tratado de Trujillo, en el que la guerra de independencia en Venezuela se hizo evitando derramamiento de sangre y sufrimiento innecesario. Entonces, todo el derecho internacional tiene obligaciones que varían en función de lo que se obligan los estados. Israel es un país, un estado que básicamente no ratifica derecho internacional. La apreciación de las situaciones jurídicas es de naturaleza más política que jurídica y está centrada en el mismo punto que la genera. Y las sanciones internacionales en general son bastante débiles. Pensar entonces la agresión a Gaza desde el derecho internacional nos lleva a plantearnos tres ejes de pensamiento y de normatividad. Primero, ¿qué significa esto desde el derecho internacional de los derechos humanos? Segundo, ¿cómo se está violando el derecho internacional humanitario? Y un tercer capítulo, que es el derecho penal internacional. Un punto que es fundamental, del que ya hablaba Olga, es reconocer que estamos hablando sobre unos territorios que tienen en buena parte una ocupación.
La ocupación, que para mí es un asterisco a principios centrales como la autodeterminación de los pueblos, tiene un régimen jurídico. Y ese régimen jurídico, que a pesar de que lo admite, tiene algunas obligaciones fundamentales. ¿Qué tenemos? Todo lo que hace una potencia ocupante tiene que ser proporcional en sus medidas de seguridad. Tiene la prohibición de apropiarse de bienes y propiedades de los habitantes, tiene la obligación de la garantía de víveres, insumos y medicamentos y la prohibición de castigos colectivos. Todos los que hemos prendido el televisor o las redes sociales sabemos que esto está siendo flamantemente incumplido. Ya para el año 2021, el Alto Comisionado de Naciones Unidas presentó al Comité de Naciones Unidas un informe sobre esto. Al referirse en específico sobre Gaza, Bachelet dijo: las severas restricciones a la circulación y las obstrucciones al acceso de personas y bienes esenciales, incluida la atención médica, generan un inmenso sufrimiento. Ya tenemos allí que la situación previamente tenía una situación de contrariedad con el derecho a los derechos humanos. Para enero de 2024, es decir, hace ya varios meses y varios miles de víctimas atrás, decía la Oficina de Derechos Humanos de ONU en el territorio palestino ocupado que la situación era extremadamente desalentadora. Ya se estaba dando cuenta de una enorme escasez de alimentos, agua, medicamentos, tiendas de campañas y otros artículos de primera necesidad, situación que además hay que tomarla en relación a la situación climática de ese momento en ese territorio, al igual que hay que considerar que desde entonces las cosas solamente han empeorado y tienen la entidad de lo que nosotros los abogados llamamos un hecho notorio comunicacional. No necesitamos entrar a una enorme examen de pruebas porque es un hecho público, porque de hecho estamos asistiendo a un genocidio que no se oculta. Por ejemplo, cuando ustedes revisan los documentos relativos al genocidio de Ruanda, uno de los puntos que se habla mucho es que el genocidio de Ruanda sucedió sin que a la opinión pública internacional le importara. Porque hablamos poco de África, porque eso no lo transmitieron sino después. Y en este caso estamos viendo un agravamiento de la práctica porque hay una transmisión en directo de un genocidio. Lo que lleva a decir que no podemos decir que el derecho lo único que puede hacer es un control posterior porque se enteró un montón de meses después. Eso no está ocurriendo en este momento. Miramos entonces esta situación frente al derecho internacional de los derechos humanos, que es la Carta de Derechos Humanos, Declaración y Pactos ONU del 66. ¿Qué nos dice? Si no hay agua, si no hay atención médica, si no hay educación, si no hay vivienda, si hay privación de propiedad y la gente está en un desplazamiento forzoso, evidentemente tenemos una violación masiva, permanente, admitida e intencional de los derechos humanos sobre un pueblo que se constituye evidentemente un castigo colectivo. En el análisis de esta situación vamos a ver datos de actualización. Por ejemplo, veíamos en mayo que la violación de los derechos humanos ha tocado un capítulo en específico que es la violación de la Convención de los Derechos del Niño. Israel ocupa desde hace par de semanas la situación de ser un Estado violador de los derechos de los niños. La situación de los niños, nada más quiero referir 2 puntos. La cantidad de niños asesinados en Palestina es ya superior a los que han fallecido en conflictos armados durante más de una década. Segundo, se viene evidenciando que el ataque a los niños y a las madres gestantes es intencional. Y además señalaba en mayo del 2024 Naciones Unidas que el 85% de los niños palestinos menores de 5 años sufren hambre o desnutrición, a lo que además ya se une un número importante de muertes por hambre. Entramos entonces a considerar aquí un último punto, y es que la violación sobre las mujeres constituye ya un capítulo aparte, donde estamos observando violencia sexual y tenemos que relacionarlo con la jurisprudencia del Tribunal Penal para Ruanda, que determinó que la violencia contra las mujeres y en especial la violencia sexual es un arma de guerra.
En relación a las consideraciones del derecho internacional humanitario, nos vamos a ver que hay principalmente los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales. También tenemos la regulación de las armas que prohíben las armas químicas, las armas especialmente letales, y estamos viendo el uso permanente y declarado de armas prohibidas. Entonces acá tenemos, solamente para resumir esto que nos quede claro, si hiciéramos un compendio de qué nos dice el derecho internacional humanitario, nos dice: las personas fuera de combate y que no están en las hostilidades tienen derecho a que su vida sea respetada, al igual que su integridad física y moral. En toda circunstancia tienen que ser protegidas y tratadas con humanidad. Se prohíbe matar a un adversario que está fuera de combate. Los heridos y enfermos deben ser recogidos y asistidos. El personal sanitario, los medios de transporte y el material sanitario debe protegerse en todo momento, al igual que la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Los combatientes capturados y las personas civiles tienen derecho a que se respeten sus derechos humanos. Todos merecen garantías judiciales y no existe un derecho ilimitado de ninguna fuerza armada a causar daño. Veamos ahora algunos de los sucesos que están probados han ocurrido en Gaza. Hasta el 20 de marzo, 196 miembros de organizaciones humanitarias, entre ellos 175 empleados de Naciones Unidas, han sido asesinados en el territorio palestino, de hecho en la Franja de Gaza. Esto triplica el número de víctimas registradas en cualquier otro conflicto en los últimos años. El resultado de los ataques perpetrados contra hospitales y el personal médico ha afectado la capacidad sanitaria en el territorio. La respuesta militar ha sido brutal y existen cada vez más pruebas del carácter sistemático de las violaciones de los derechos humanos. Al menos 17.000 niños son huérfanos o están separados de su familia. Los bombardeos israelíes significan una destrucción de la infraestructura civil esencial, incluidas las universidades, que va a requerir al menos 85 años para ser recuperada. Existen además algunos puntos especialmente graves, como lo que ocurrió sobre el Hospital Bautista, como lo que ocurrió sobre las tiendas de campaña recientemente en Rafah. Se ha verificado el uso de la sustancia química, en especial de fósforo blanco. Se verificó que han sido lanzadas bombas masivas capaces de matar o herir a más de 300 metros del lugar donde caen. La recuperación es invaluable, no ha sido cuantificada por los costos. Las acciones que han hecho en las escuelas suelen ser en las noches y con el pretexto, porque se dice, de buscar algún miembro combatiente, han sido asesinados cientos de civiles en cada uno de los ataques. Y como veíamos en las normas de derecho humanitario, no existe derecho de matar a quien no está combatiendo. Entonces ahí, incluso si se comprobase, que Naciones Unidas lo niega, que había personas vinculadas a algún cuerpo de combate, no estaban en combate, por ende esa acción viola el derecho humanitario. En relación al derecho penal internacional es donde nos vamos a encontrar algunas situaciones más interesantes, como las que refería del dualismo institucional que está jugando, porque estamos viendo el documento que se presentó de Sudáfrica ante la Corte Internacional, que se va por la Convención del Genocidio, que en todo caso es además la tipificación jurídica más idónea de lo que está ocurriendo. Y aquí veíamos que ellos se basaban en decir: se están matando palestinos en grandes cantidades, los que están vivos están sufriendo graves daños físicos y mentales, existen medidas destinadas a impedir el nacimiento, ya sea por el tratamiento de las mujeres embarazadas, las condiciones, etc. Hay condiciones calculadas para generar la destrucción de los palestinos como un grupo. Existen desplazamientos masivos, se está haciendo una privación deliberada de los alimentos y agua.
Y estos actos deben situarse en un contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos, de lo que viene siendo 75 años de apartheid, 56 años de ocupación beligerante y 16 años de bloqueo sobre Gaza. La situación de Gaza ha sido considerada la cárcel al aire libre más grande de la humanidad. Esto ha sido respaldado por parte de las naciones latinoamericanas y, como decíamos, hay que relacionarlo también con que ya en 2021, antes de todo esto de octubre del 23, ya la Corte Penal Internacional veía la existencia de elementos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahora, nosotros decíamos al comienzo que la acción de la Corte Penal Internacional es sorprendente porque mantiene esa necesidad de decir, quizás en resumen, que Israel nunca puede ser el malo, ¿no? Porque entonces al final dices, bueno, a lo mejor hay algunos malos y a esos malos hay que ponerlos con los malos que son los palestinos, porque no hay otra interpretación posible de esa decisión de combinar esa investigación. Pero además está bajando el tipo penal, porque además la idea en la opinión pública de lo que hizo Sudáfrica, además Sudáfrica, que es el país que venció un apartheid, es de gran impacto y ahí empiezan a jugarse para que al final el derecho internacional siga siendo, como dicen los libros clásicos, un tema de cortesía y no de realidades ni nada que nunca jamás ha defendido a nadie. Pero, quedándome 2 minutos, yo me quiero centrar en algo. Yo me quiero centrar en que el único tipo penal posible que se puede aplicar por el Tratado del Genocidio, pero también por el Estatuto de Roma, es el genocidio. ¿Y por qué es el genocidio? Porque se ha dado la destrucción de cualquier infraestructura capaz de prestar primeros auxilios. Porque hay un ataque sistemático, permanente y preferente de mujeres y niños, al nivel de que para esta ponencia no pude escoger ninguna cifra, porque ninguna es plenamente cierta y se actualizan prácticamente cada hora. Los actos militares en Gaza ocurren en paralelo a actos violentos en Cisjordania, donde cada declaración de Israel es más abiertamente racista. Tenemos que la intensidad, la prolongación, la extensión territorial del ataque muestra la intención de provocar la destrucción de una parte sustancial del pueblo palestino. Tenemos que hay un uso sistemático de violencia sexual, hay restricción de entregas de alimentos y combustible, destrucción deliberada de la ayuda humanitaria, llamados a evitar por la población que entre la ayuda humanitaria. Hay una afectación nunca antes vista del sistema de afectación humanitaria de Naciones Unidas en un territorio. Hay declaraciones en lenguaje genocida de líderes políticos y militares de Israel. Incluso antes del 2023 se hablaba que lo que ocurría en Gaza era un castigo colectivo, como veíamos, algo prohibido por el derecho internacional. Los palestinos, en especial los gazatíes, han sido llamados animales humanos, incluso por políticos moderados de Israel. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Israel, si quiere, tiene la capacidad militar de aniquilar totalmente Gaza. Ha demostrado y declarado su interés económico en tomar el territorio, en hacer exploraciones petroleras y gasíferas en la zona. Y aunque existe una lectura a través del artículo 51 de la ONU, que es esa que dice que todo lo que ocurre o lo que hace Israel se basa en el derecho a la autodefensa, que la vemos tan en el centro de la prensa, por ejemplo, de Europa, nosotros tenemos que recordar que no existe ningún derecho a dictar o generar una guerra contra una población ocupada. Con eso yo quiero terminar diciéndoles que tenemos el deber de revisar estos documentos y el dolor de darnos cuenta de que no hay un artículo que podamos decir no está comprometido. Y además, esos artículos no importaran si fueran libros. Lo que importa es que son vidas humanas. Gracias. Muchísimas gracias.